Se quedó. Gracias. Ya. Buenos días, chicos. Estamos 14 de febrero y el día de hoy vamos a ver lo que vendría a ser la clase de farmacología de la gestación. Una vez más me presento, yo soy José Alejandro Castro Tueste y el día de hoy les voy a estar acompañando durante esta clase. Bien, vamos a comenzar definiendo lo que vendría a ser la gestación. O sea, ¿qué se le conoce como el proceso de gestación principalmente? Cuando hablamos de gestación, vamos a hablar de un proceso fisiológico, ¿ok? Vamos a hablar desde que un proceso mediante el cuerpo se va a someter a cambios necesarios para poder tener la capacidad de albergar lo que vendría a ser un embrión en desarrollo. Asimismo, va a tener ciertos procesos. Normalmente se habla de 38 semanas, así que vamos a ir viendo la importancia de cada semana y la fisiología propiamente de cada uno. O bueno, cómo comienza cada uno. Que tenemos la división. En la semana uno, típicamente dicho, va a pasar el primer parto, bueno, la primera fase de la gestación, conocida también como la fertilización. ¿Ok? Durante la fertilización, o sea, el día uno, se va a hablar de que el espermatozoide va a fecundar al óvulo. Una vez fecundado el óvulo, va a formar lo que vendría a ser el cigoto. El cigoto ya vendría a ser una función entre ambas células. Entonces, este va a tener la capacidad de división celular. Este cigoto va a comenzar a dividirse varias veces en lo que vendría a ser las trompas de falopio, principalmente en la ampolla donde se da la fecundación, hasta llegar a un total de 16 células. Cuando llega a 16 células, se va a pasar a llamar mórula. Esta mórula se va a convertir en blastocito en el quinto día, ¿ok? Y se convierte una vez que llega al útero por primera vez. Y es acá en el útero donde va a dar el proceso de implantación. Se va a implantar en el útero, ¿ok? ¿En qué parte del útero? En el endometrio. Entonces, ya tenemos acá nuestra primera semana. O bueno, hasta el quinto día. Ahora, en la segunda semana, o sea, hablamos de es quinto al décimo día, va a pasar todo el periodo de implantación. Va a necesitar 5 días para tener una implantación correcta, ¿ok? En donde el blastocito se va a implantar. Esta zona que ven acá ya propiamente implantada se llama, creo que se ve mejor, se llama el cincito trofoblasto. ¿Esta para qué nos ayuda? Esta es la encargada de segregar este, mm, ¿cómo se llama? Gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es la encargada de mantener el cuerpo lúteo hospedado en el ovario y encargado de segregar progesterona, hormona importante porque va a impedir o va a inhibir lo que son las contracciones uterinas en una etapa temprana. ¿Qué vamos a decir de esto? Y bueno, esto sería parte de la implantación y bueno, sería la mayor parte lo más importante que pasa en las primeras 2 semanas, diría yo. Luego vamos a hablar de la organogénesis, que va a comenzar desde la tercera hasta la octava semana. Y esa es la parte más crítica del embrión, porque en esta parte se van a comenzar a formar los órganos. Y si hay alguna malformación, algún efecto malo por algún teratogénico, eh, esta va a ser la etapa más significativa. Lo vamos a separar por semanas igual. Tercera, cuarta, quinta y sexta y octava. A mí me gusta separarlos. Ya. En la tercera semana vamos a hablar de la capa eh, tri, eh, trilaminar, en donde se va a encontrar las tres capas principales, que vendría a ser ectodermo, mesodermo y endodermo.
¿ok? En la cuarta etapa del ectodermo va a nacer lo que vendría a ser tubo neural y va a formarse el corazón primitivo, en donde el primer latido, esto acuérdense también siempre, es aproximadamente en el día 21. Y el tubo neural, también en la cuarta semana, cuando se cierran los neuroporos de este, va a formar las tres vesículas germinales de lo que es el sistema central, que vendría a ser el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Ok? Esos son los dos más importantes. En la quinta y en la sexta va a pasar lo que vendría a ser la división también del cerebro. Del prosencéfalo van a ser dos vesículas, telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene y el rombo se divide también en dos, en metencéfalo y mielencéfalo. Es el primer proceso. También vamos a ver los primeros esbozos de brazos y de piernas. ¿Qué podemos ver más? Ya. La formación del riñón primitivo, que se le conoce como los pronefros y los mesonefros. ¿Ok? Y ya en la última fase de la organogénesis, en la semana 7 y 8 se va a empezar a formar lo que son intestinos, pulmones y glándulas endocrinas. Esta es la parte más importante, digamos, ¿ok? Y nada, una vez más recalcar que la etapa trítica o en la etapa donde se encuentra mayor cantidad de anomalías es durante la organogénesis, o sea, durante estas de la semana 3 a la semana 8. Es la etapa más peligrosa. Durante la gestación también vamos a tener cambios hormonales, cambios que son necesarios. Voy a hablarles de de 5 hormonas esenciales. Vamos a comenzar con la gonorrepina coriónica humana. ¿Cuál es la importancia de esto? La gonorrepina coriónica humana se segrega primeramente por el sincito trofoblasto, lo que hace es mantiene al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo lo que hace es este, mantiene o libera lo que es la progesterona. Esta hormona es esencial para lo que es la inhibición de las contracciones en las primeras etapas, en el primer trimestre, digamos. Tú quieres, o sea, unas contracciones normalmente a la hora del parto. Antes no necesitas mucho, pero igual existen porque es un proceso fisiológico. ¿Qué más podemos decir? Ya. La gonorrea coriónica humana se va a detectar en el plasma y a nivel de la orina a partir del día 10 a 12. Esto es de suma importancia, porque de esta hormona van a hacer la prueba del embarazo. Eh, Prueba, pruebas de embarazo, donde dice que si es positivo, negativo. Es a partir de esta hormona que se va a segregar en la orina, pero también está presente en el plasma. La segunda hormona, ya había dicho, la progesterona. Esta inhibe las contracciones y en su contraparte tenemos la oxitocina, hormona sintetizada a nivel del hipotálamo y segregada en lo que vendría a ser la hipófisis posterior de esta misma. Esta vendría a ser como la contraparte de la progesterona, porque la oxitocina lo que hace es estimula las contracciones. ¿Ok? Otra hormona también muy importante vendría a ser los estrógenos, que su rol principal es contribuir en la contracción. ¿Cómo contribuye en la contracción? Lo que hacen los estrógenos es un proceso de sensibilización. José, ¿qué es la sensibilización de los estrógenos? Los estrógenos lo que hacen es aumentan la cantidad de receptores de oxitocinas, conocidos como OTR. Aumenta la cantidad de OTR, por lo tanto la oxitocina va a tener un mayor impacto o una mayor trabajo de o un mayor trabajo de contracción. Esta sensibilización normalmente va a ocurrir en la semana 37 y 38.
Y esto nos ayuda principalmente para lo que viene a ser trabajo de parto. Y por último, querías hablar de la HPL. HPL. La HPL vendría a ser el lactógeno placentario humano. ¿En qué nos sirve esto? Esta hormona lo que hace es disminuye la sensibilidad a la insulina. No sé si recuerdan la clase pasada. Cuando tú disminuyes la insensibilidad a la insulina, lo que haces es la glucosa se mantiene en el plasma. Ahora, ¿por qué me importa que haya glucosa en el plasma? Para que el feto se nutra de esta glucosa. ¿Ok? Pero José, no que es malo que haya glucosa en el plasma porque me da más inflamación y me da daño en los vasos y me puede producir la enfermedad conocida como la diabetes. Sí, en esta etapa, mediante esta hormona, se puede producir un tipo de diabetes conocida como la diabetes gestacional, producida por esta hormona. Pero una vez se da el parto, desaparece. Una vez que hay, una vez que viene el parto, deja de segregar esto y esta diabetes desaparece. Ya. Ya vimos la parte, un muy resumen de la parte fisiológica de lo que vendría a ser el embarazo y la gestación. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser acá. Vamos a ver la eh, fisiología de lo que vendría a ser las contracciones uterinas. ¿Ok? De esto se va a centrar la clase de hoy, de la contracción uterina. ¿Qué entendemos por contracción? A ver, la contracción vendría a ser un proceso fisiológico en donde se va a activar el músculo liso del útero. En este caso, el músculo liso se pasa a llamar la activación del miometrio. ¿Ok? Esta activación es un proceso normal porque está mediada de calcio. O sea, a más calcio, más contracción. Y es fundamental este trabajo de contracción, este aumento de actividad, principalmente a la hora del parto. A la hora del parto. Antes, antes del parto, en el primer trimestre y en el segundo, no es tan importante, pero es fisiológico. ¿Ok? Pero donde nos importa verdaderamente la contracción es a la hora del parto. Ahora, vamos a hablar un poco del miometrio o unas pocas características del músculo liso. Está conformada por a ver, el músculo liso vendría a ser un parte del músculo liso, ¿ok? Este músculo liso tiene propiedades. Tiene la propiedad de ser elástico, contráctil, irritable y refractario. Otra característica que podríamos agregar es que va a estar estimulado principalmente por dos hormonas, oxitocina y progesterona. O sea, su activación depende directamente de esas dos progesterona. Pero va a haber también otros factores que van a influenciar que vamos a ir viendo. Podemos hablar de que cada célula del músculo liso está unida por ¿cómo se llama? Uniones gap. José, ¿son importantes las uniones gap? Sí, porque estas uniones van a permitir una transmisión coordinada del impulso eléctrico. Por eso se dice de que la contracción propia del miometrio va a comenzar en el fondo uterino y se va a expandir hacia lo que es el cuello. O sea, comienza en el fondo y termina en el cuello. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque este es un mecanismo en el cual el músculo tiende a botar su contenido
que hay acá. Con este movimiento de adentro para afuera, del fondo hacia el cuello, tiende a eliminar el contenido. ¿Y en qué caso nos ayuda? Principalmente en el parto. Bien, hasta ahí creo vamos bien. José, me hablaste de otros factores, que la oxitocina que contrae y la progesterona que dilata. Ya, pero hay más factores. Quería hablarles de dos más. Quería hablarles de las prostaglandinas y de los estrógenos. ¿Qué hace la prostaglandina? Prostaglandina también mediante su receptor, bueno, mediante unos receptores de prostaglandina conocidos como los EP, me ayudan tanto en, en la contracción del músculo propio y me ayuda también en lo que vendría a ser la excitación. Y recuerden, la oxitocina depende primero de la sensibilidad de los estrógenos. O sea, los estrógenos tienden que aumentar los receptores de oxitocina, OTR, para que la oxitocina funcione correctamente. Ese se llama proceso de sensibilización. Ahora, si yo estimulo las contracciones a partir de la prostaglandina, podemos tener contracciones desde semanas muy tempranas, podemos hablar desde la semana 20. En cambio, cuando hablamos de contracciones por parte de la oxitocina, ya prácticamente hablamos de las últimas semanas, por este periodo de sensibilización de los estrógenos. Ya. Ahora vamos a ver cómo es que se da la contracción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la contracción? O la parte fisiológica. Parte fisiológica de la contracción. Ya. ¿Cómo es que funciona la contracción? Ya. Acá tenemos dos receptores, ¿ok? Este es el OTR de la oxitocina y este es el EP de las prostaglandinas. ¿Ok? Cada uno se une a su sitio de acción. Y mediante cascadas internas intracelulares, por ejemplo, la OTR está ligada a proteína GQ, que ustedes ya saben, la proteína GQ lo que me hace principalmente es aumenta el calcio. Mediante cascadas internas, lo que va a hacer es aumenta el calcio intracelular. Ustedes saben que cuando aumenta la entrada de calcio, también va a aumentar la liberación de calcio de parte del retículo sarcoplasmático. O sea, aumenta más el calcio. Esta es la primera fase. ¿Ok? Una vez que aumenta el calcio en el músculo liso, lo que va a hacer es lo siguiente. Calcio se va a unir con lo que debe ser calmodulina. ¿Ok? Estos van a formar un complejo llamado complejo calcio-calmodulina. Y este complejo lo que hace es activar la sinasa de la cadena ligera de la miosina, que también es conocido como MLCK. O sea, activa esta parte y MLCK es la que activa la cadena ligera de la miosina. Es por eso que se dice que la que interactúa con la actina para hacer la contracción es la miosina. La miosina se activa de parte de la cadena ligera y lo que hace es unirse a la actina. La miosina se une a la actina y se da el periodo de contracción. Ya tenemos la contracción. Ahora vamos a ver la otra fase, que es la fase de la relajación. Cuando hablamos de relajación, principalmente cuando disminuye la entrada de calcio. ¿Qué hormona se encarga de reducir la entrada de calcio? Progesterona. Tú al disminuir la entrada de calcio por parte de la progesterona, lo que haces es inactivas este MCL.
No, MLCK, perdón. Inactivas esta, inactivas miocina y, bueno, inactivas la contracción. Y este proceso se llama la relajación del miometrio. ¿Ok? Ya. Ya. Cabe recalcar que la progesterona normalmente en las últimas semanas lo que hace es disminuir. La progesterona disminuye y los estrógenos aumentan. Es por eso que esto es en las semanas 37, 38, 38. Por eso en la semana 37 y 38 normalmente se da el parto, porque disminuye progesterona, que es la hormona de la inhibición y de la relajación, y aumenta los estrógenos, que me ayudan en la sensibilización misma del músculo. Bien, hasta ahí vamos bien con la parte de la contracción. Y quería hablar de un término con ustedes. ¿Qué es un teratogénico? A ver, ¿qué entienden ustedes por teratogénico? El teratogénico vendría a ser un agente o alguna sustancia que tiene la capacidad a causar, a ver, ¿dónde está? Puede interferir ay, en el desarrollo normal del embrión, ¿ok? O sea, lo que hace normalmente es causa malformaciones. Ahora, hay tipos de teratogénicos. Número uno, sustancias químicas. José, ¿cómo cuáles? Fármacos. Hay fármacos teratogénicos. Un ejemplo podría ser los anticonvulsivos. Hay un anticonvulsivo que es teratogénico. Creo que es valproato, me parece. No, igual, voy a colocar. Tenga en mente que hay anticonvulsivos teratogénicos. Segundo tipo, em, factores físicos. Puede ser golpes, pero principalmente radiación. Tercer tipo de teratogénico, factores infecciosos. Hay enfermedades que me pueden provocar malformaciones en el niño. ¿Ok? ¿Como cuáles? A ver, un ejemplo, la rubiola congénita es un buen ejemplo. Tenemos también eh, sífilis congénita, me parece. Y bueno, entre otros. Cuatro, sustancias recreativas. Hablamos de tabaco, hablamos de cocaína, alcohol, todas esas sustancias recreativas también se conoce como un teratogénico. Ahora, cuál es el periodo más importante donde suele causar mayor cantidad de daños? Ya les había dicho, donde se suele causar mayor cantidad de malformaciones es durante la semana 3 y 8, semanas denominadas como periodo de organogénesis. Esta es la etapa más crítica porque hay mayor cantidad de malformaciones. Les dejo, si se da un teratogénico antes de estas semanas, ¿no pasa nada? No, también pasa. Por ejemplo, durante la primera y segunda semana, lo que va a pasar es directamente abortos espontáneos. Y cuando ya hablamos de segundo y tercer trimestre, vamos a hablar más que todo de eh, es una a ver, segundo a tercer trimestre, hablamos de una mala maduración. ¿Ok? Pero el más crítico, el más importante es este. Vas a poner una estrellita ya. Durante la organogénesis. Hasta aquí, ¿todo bien? De la fisiología, de la gestación, cómo se da la contracción, los teratogénicos, ¿entendieron todo bien? ¿Todo claro? Ya, vamos a seguir viendo para no demorar el día de hoy, porque hoy es un día importante. Vamos a hablar de los dos principales fármacos que se usan a la hora de la farmacología de la gestación. Pero, vaya. Vamos a hablar de lo.
ocitóxicos y de los tocolíticos. Vamos a ver con los ocitóxicos. Cuando hablamos de un ocitóxico, hablamos de un fármaco que estimula la contracción. Normalmente damos ocitóxicos a la hora del parto o para evacuación de abortos terapéuticos, ¿ok? También damos ocitotóxicos para controlar lo que es la hemorragia postparto. Son muy usados, principalmente durante el parto. ¿Cuáles son los principales ocitotóxicos que vamos a conocer? O bueno, vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con oxitocina, prostaglandinas, que también dije tiene un rol en la parte de las contracciones, y los alcaloides de ergot. Esta no les hablé aún, pero vamos a hablar. Estos ya les he mencionado cómo funcionan más o menos. Sus clínicos principalmente en la inducción del parto, cuando la madre necesita ayuda con el parto, maneja hemorragias y evacuación de uterina en abortos. Ahora, el tocolítico es todo lo contrario, digamos, es como un versus, ¿ok? El tocolítico lo que hace es inhibe las contracciones, ¿ok? ¿En qué casos tú quisieras inhibir las contracciones uterinas? Normalmente tú buscas inhibir esta contracción cuando hablamos de un parto prematuro. ¿En qué semana se considera prematuro? Este, antes de la semana 37, antes de las 37 semanas. Y postmaturo no es ya, prematuro. Normalmente cuando la mujer tiene contracciones muy fuertes antes de las 37 semanas, para evitar el desprendimiento del bebé, vamos a usar tocolíticos. Acá tenemos los cuatro más importantes, que van a ser agonista beta 2, bloqueadores de canal de calcio, inhibidores de COX, o sea, un AINES, y antagonistas de oxitocina. Creo que el único nuevo que van a oír hoy es el antagonista de oxitocina, porque estos tres ya los hemos visto en clases previas. No sé si se acuerdan. Hemos visto AINES, hemos visto bloqueadores de canal de calcio en antihipertensivos y agonistas 2 en la parte del sistema nervioso autónomo. Ya, hasta acá voy a dar un break de 5 minutos porque ya vamos a comenzar con los fármacos, ¿ok? Vamos a volver 9:34. Si tienen dudas, igual me dicen, puede estar por acá.
Ya, seguimos, porque vamos a anotarlo. Ya, ya, vamos a comenzar con los ocitóxicos, que ya les he dicho, son los fármacos encargados de aumentar las contracciones. Contracciones uterinas. Uterinas, o sea, del miometrio. Ya. El primero y el más usado de todos, el que siempre van a ver durante toda su vida. Vamos a comenzar con la oxitocina, ¿ok? Como ya he dicho, la oxitocina propiamente dicho vendría a ser una hormona, conocida como hormona del amor, como la hormona del parto y hormona del apego, ¿ok? Esta oxitocina tiene un origen en el hipotálamo. Hipotálamo. Acá se origina. Se almacena en la neurohipófisis, conocida también como hipófisis posterior, y se libera cuando hay un estímulo. ¿Mediante qué estímulos? Succión del pezón o distensión del cuello uterino. ¿Ok? La oxitocina es el principal fármaco usado principalmente en las contracciones. Este tiene su mecanismo de acción a través lo que vendría a ser. Ay, bueno, acá no está. Bueno, lo voy a explicar acá. La oxitocina lo que hace es unirse a su receptor, el OTR. OTR es hallado a tres niveles: vasos sanguíneos, útero y este, glándulas mamarias. ¿Qué hace OTR? OTR es un receptor acoplado a proteína GQ. Y si ya sabes lo que hace GQ, ya vas a saber bueno, más o menos cómo va. Cuando se activa oxitocina por OTR, lo primero que pasa es activa fosfolipasa C. Fosfolipasa C lo que hace es descompone PIP. Y PIP va a formar lo que es IP3 y DAG. ¿Ok? Y estos dos lo que van a hacer es aumentar el calcio intracelular. Y se da todo lo que es la contracción por parte de calmodulina, activa miocina, activa actina y bueno, contracción. Es todo el chiste principalmente. Pero ahora, oxitocina únicamente no activa proteína GQ. Proteína tiene un segundo mecanismo de acción. Lo que hace es estimula, aumenta la cantidad de prostaglandinas, principalmente prostaglandina E2. La prostaglandina E2 se caracteriza principalmente porque aumenta también el calcio intracelular y aumenta la excitabilidad. ¿Ok? Eso es lo que hace oxitocina. Es el mecanismo de acción de la oxitocina. ¿Qué más puedo comentar? Ah, ya. La acción de la oxitocina, como ya he dicho también hace rato, como dos veces, depende de la sensibilización del estrógeno. ¿Ok? O sea, depende de que haya una sensibilización en la semana 37, 38 para que ésta actúe correctamente. Por eso, durante todo el embarazo hay oxitocina. Pero ¿por qué no se produce este trabajo de parto en la semana 10 o en la semana 20? Porque aún no hay una sensibilización. Cuando hay la sensibilización es lo que verdaderamente me importa, porque va a aumentar lo que vendría a ser los receptores, o sea, aumenta el OTR y aumenta la acción de la oxitocina por parte de aumento de calcio. ¿Ok? Acá tenemos niveles donde actúa.
La oxitocina ayuda en la eyección de leche, trabaja en el útero a través de la sensibilización del estradiol y disminución de la progesterona. Ayuda a las contracciones. No mucho. Ah, ya. Y mira, otras acciones. La oxitocina tiene semejanza a una hormona conocida como la vasopresina. Esta hormona también es conocida como la hormona antidiurética. Por lo tanto, oxitocina puede tener un efecto antidiurético, el cual me va a hacer aumentar el agua. Esto lo vamos a ver más en efectos adversos, que se los voy a explicar en un rato, pero quiero que entiendan esto. Ya. Vamos a ver la comparación de dos tipos de oxitocinas, ¿ok? Vamos a hablar de la oxitocina propiamente dicha, que se puede dar una oxitocina sintética y una oxitocina que vendría a ser la carbetocina, vendría a ser un análogo. Sintética. Vamos a comenzar. La oxitocina, como ya he dicho, tiene origen en la hipófisis, se almacena en la No, origen en el hipotálamo, almacenamiento en la neurohipófisis y se libera a raíz de la distensión del cuello uterino o por la succión del pecho. Esta es una hormona natural, ¿ok? Tiene un inicio de acción rápido. Hablamos de un inicio de acción de 5 minutos, pero tiene una duración corta, 30 minutos, con una vida media corta también de 3 a 5 minutos. Por eso se habla de que se tiene que dar una administración continua para mantener el efecto, ¿ok? La vía de administración de la oxitocina principalmente es intravenosa o intramuscular. Ahora vamos con la carbetocina. Carbetocina también tiene un inicio de acción, pero un poco más lento. Hablamos de 10 minutos. Tiene que tener un mayor tiempo de duración, principalmente dura hasta 3 horas. Y su vida media es de 40 minutos. Por esto mismo que su duración y su vida media es más grande, no necesita de no necesita una infusión continua. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Oxitocina tiene eh, una acción más potente. Este es más potente, pero tiene poca duración. En cambio, carbetocina es menos potente, pero tiene una mayor duración. Entonces, José, ¿cuándo me conviene a mí dar oxitocina y cuándo me conviene a mí dar carbetocina? Oxitocina principalmente damos para ayudar al labor de parto, ¿ok? Como tiene una acción rápida y corta, lo vamos a usar en la labor de parto. Y también podemos usarla en hemorragias postparto, pero esta también se puede usar la carbetocina. Carbetocina es muy importante porque la podemos usar como estimulante de eyección de leche, ¿ok? Pero José, entonces la persona se tendría que colocar intravenosa de carbetocina, no, porque hay una presentación de carbetocina que es mediante un spray. No, no. Es un spray nasal. Y mediante este spray nasal es perfecto para estimular la eyección de leche en las primeras semanas del bebé más que todo. Carbetocina tiene... Ah, y una característica más. La carbetocina, a diferencia de la oxitocina, no requiere una refrigeración, cosa que la oxitocina sí. Por lo tanto, su almacenamiento es más fácil. Bueno, es un poco de lo que ya vimos. Vamos a hablar de los
efectos, bueno, los sistémicos ya vimos de la oxitocina, de Otter. Aumenta contracciones, favorece la eyección de leche, provoca vasodilatación, porque recuerden, oxitocina también actúa a nivel de vasos periféricos, por lo tanto me da vasodilatación a nivel periférico, pero vasoconstricción a nivel uterino. Es antidiurético porque tiene la semejanza de la vasopresina y tiene efecto en la regulación del comportamiento, porque esta hormona es la hormona del apego también. Entre los principales efectos adversos, hipertonía uterina. ¿Qué es la hipertonía uterina? Se habla de un trabajo de contracción anómalo, ¿ok? El trabajo de contracción anómalo, o sea, quiere decir, es mucha contracción y poca relajación. ¿Qué, qué puede producir esto? La oxitocina no tiene un techo, o sea, no hay un límite para que la oxitocina deje de eh, funcionar. Cuando tú das más oxitocina, tienes más efecto. Y si tú das más, tienes más. Entonces, no hay un techo, no hay como un límite específico. Por lo tanto, puede provocar trabajo de parto anómalo, que se conoce como una hipertonía. Y esta hipertonía se puede traducir también, si no se controla, se puede traducir en, ay, ¿cómo se llama? Ruptura de músculo liso uterino. ¿Ok? Vamos a tener también hipotensión por la vasodilatación periférica. Y a raíz de la hipotensión es que la parte simpática va a querer compensar con una taquicardia. Por eso hablamos de una taquicardia refleja. ¿Refleja de qué? De la hipotensión. Y hablamos de una hiponatremia. ¿Por qué hablamos de hiponatremia? Porque tiene un efecto antidiuresis. ¿Ok? O sea, almacena agua. Y tú al almacenar mucha cantidad de agua, lo que haces es diluyes sodio. Cuando tú diluyes sodio, disminuye tu cantidad y te da una hiponatremia. Y esto se puede traducir en este. Ay, ¿qué se puede traducir en la hiponatremia? Ah, ya. Confusión, convulsiones. Hasta ahí vamos bien con la parte de oxitocinas. Ya, seguimos. Ahora vamos a hablar de las prostaglandinas, ¿ok? Un ratito. Un ratito, por favor.
Ya sé, perdón. Ya, vamos a ir con las prostaglandinas. ¿Ok? También lo expliqué en la parte de fisiología. ¿Cómo ayudan las prostaglandinas? Principalmente prostaglandinas, lo que va a hacer es esencial porque va a aumentar la contracción y va a aumentar la excitación de lo que vendría a ser el músculo liso. Esto mediante principales prostaglandinas, que vendría a ser PG1, PG2 y PF2. Este, cada prostaglandina tiene un receptor específico, ¿ok? Que va a tener factores específicos. Por ejemplo, este, prostaglandina E1 se va a unir a lo que son el receptor EP1, EP2, EP3 y EP4. Prostaglandina E2 también. EP1, EP2, EP3 y EP4. ¿Cuál es la diferencia con prostaglandina E1? Es que prostaglandina 2 tiene un mayor efecto. Y prostaglandina F2 actúa sobre el nivel de receptor FP. ¿Ya? Bueno, vamos a ir hablando un poco de cada uno. Ahora se puede hablar un poco más de acá. Tenemos prostaglandina E2 y misoprostol, que utiliza prostaglandina E1. Es un análogo, digamos. Cada uno va a tener un sitio de acción en diferentes receptores. Pero cada uno, cada cascada, lo que hace es aumentan los niveles de calcio. Al aumentar los niveles de calcio, lo que hace es aumentar la contracción. Ahora, dato curioso. Las prostaglandinas no necesitan de un periodo de sensibilización, como la oxitocina, que necesita el periodo de sensibilización por parte de los estrógenos. Entonces, prostaglandina puede inducir contracciones del parto desde muy temprano. Después, mira, podemos ir desde la semana 20. ¿Ok? Por eso suelen ser peligrosas, sí, pero también nos puede ayudar en caso el paciente no responda bien a la oxitocina. Vamos a hablar de cada uno. Misoprostol, dinoprostol y carbaprost. ¿Ok? Ya, vamos a comenzar con... No, vamos a compararlos todos. ¿Ok? Misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina de E1. Se une a receptores EP1, EP2, EP3 y EP4. Misoprostol, como ven acá, tiene un menor efecto, por eso ven flechas más chiquitas. Tiene un menor efecto sobre lo que vendría a ser los receptores. Además, misoprostol se caracteriza principalmente porque no aumenta contracciones, lo que hace más que todo es aumenta la excitabilidad. Y este misoprostol principalmente se va a usar clínicamente para lo que vendría a ser inducción de, ¿cómo se llama? Inducción de evacuación en abortos terapéuticos. Ahora vamos con dinoprostol. Dinoprostol es un análogo a prostaglandina E2. Tiene un efecto más fuerte sobre los receptores y por lo tanto el dinoprostol actúa tanto aumentando excitabilidad, aumenta contracción y aumenta el ablandamiento del cuello uterino. Esos tres efectos
lo hacen perfecto para lo que es el trabajo de parto. Trabajo de parto. ¿Ok? A comparación del misoprostol, que misoprostol no tiene, no ayuda en las contracciones ni ablanda, tampoco ablanda. Por eso principalmente se usa el dinoprostol o dinoprostol. Vale. Ahora vamos con el carbapros. Carbapros tiene un efecto, es un análogo sintético sobre la prostaglandina F2, el cual tiene efectos sobre el receptor FP. Ahora, el carbapros, el principal efecto de carbapros es aumenta la contracción uterina. Uterina. Por lo tanto, al no tener esos tres efectos, no nos ayuda tanto en el parto y tampoco nos ayuda en la parte de este, eh, evacuación. Más que todo, el carbaperos nos va a ayudar a controlar las hemorragias postparto. Es el principal uso de carbaperos. Bueno, ¿qué más tenemos? Prostaglandinas, dinoprostol, misoprostol, ayuda a inducir el trabajo de cero mal duro. Ya está. Lo que dije, sin embargo, su uso en el primer trimestre puede ser teratogénico. ¿Por qué? Porque tiende un inicio de acción temprano, a partir desde las primeras semanas 20. Por eso suele ser teratogénico. Efectos sistémicos, ya, maduración, contracción, expulsión y vasoconstricción. Este es dinoprostol. Estos efectos principalmente son del dinoprostol. La expulsión del contenido en un aborto terapéutico, hablamos del miso. Y la constricción principalmente se da por carbapros. ¿Ok? Efectos adversos. Teratogénico. Ya lo había dicho. No tiene un periodo de sensibilidad. Por eso que puede actuar desde muy tempranas semanas, a partir de la semana 20, cosa que tú no quieres. Puede inducir náuseas, vómitos, bueno, está bien. Puede inducir hipotensión y fiebre. ¿Por qué? Ustedes recuerden que las prostaglandinas son las encargadas de liberar citocinas inflamatorias. Entonces, prostaglandinas se va a ver en un proceso de inflamación. Y tú al tener un proceso de inflamación, lo que vas a tener es dos efectos. No, vasodilatación. Por eso en un tejido inflamado se ve rojo. Vas a tener aumento de la temperatura por parte de las citocinas inflamatorias. ¿Ok? Acá vamos bien. Prostaglandinas. Y ya por último, espérame. Ah, ya. Ya por último tenemos los alcaloides de ergot. ¿Qué es un alcaloide de ergot? Vamos a hablar que va a ser un compuesto, es un compuesto muy antiguo, ¿ok? Es derivado del hongo Claviceps purpurea, ¿ok? Esto como dato principalmente. Este fue muy utilizado desde tiempos antiguos, principalmente para venir a ser prevenir y tratar lo que es las hemorragias postparto, principalmente porque tiene una potente acción vasoconstrictora a nivel del útero. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de dos alcaloides principalmente, ¿ok? Vamos a hablar de la ergometrina y la ergotamina. Estas dos son los principales alcaloides de ergot que nos ayudan en el proceso de inducción de contracción del parto. Este,
Vamos a hablar de efectos principalmente agonistas y antagonistas. Los alcaloides de ergot se caracterizan por agonizar receptores de serotonina, el 5-HT2, y antagonizan receptor de serotonina, 5-HT1. Este está acoplado a una proteína G, no, o sea, una proteína GQ, lo que me da la vasoconstricción. El receptor de serotonina HT1 tiene principal relación con lo que es la vasodilatación cerebral. Tú al antagonizar esta vasodilatación a nivel del cerebro, lo que haces es principalmente eh, disminuir la sensación de cefalea. Esto lo expliqué, recuerdo en AINES me parece. Porque lo que no te duele, o sea, el cerebro no te duele, lo que te duele es el aumento de la presión. ¿Y cuando aumenta la presión? Cuando aumentas el flujo o aumentas la sangre dentro del cerebro. En este caso, un proceso de vasodilatación. ¿Qué más? Son agonistas de receptores dopa 2. Son también agonistas de receptores alfa 1. Todos estos me dan vasoconstricción. ¿Ok? Me dan vasoconstricción. Ahora vamos a ver las diferencias de cada uno, de entre ergotamina y ergometrina. Vamos a comenzar con la ergometrina. La ergometrina se conoce como si fuera un alcaloide débil. ¿Ok? Este es un alcaloide. Se usa principalmente para controlar la hemorragia postparto. ¿Por qué principalmente para la hemorragia postparto? Porque la ergotamina únicamente actúa como agonista. ¿Agonista de qué había hablado? De receptor de serotonina, 5-HT2, el receptor DOPA y el receptor alfa 1. ¿Ok? Estos me va a dar una contracción y tiene selectividad por el músculo uterino. Tiene efectos también sobre alfa, bueno, ya había dicho que da la contracción. Tiene una acción, acá, tiene una acción de vida de 2 horas. ¿Ok? Principalmente. Y nada, su principal uso es para hemorragias postparto. Ahora vamos con ergotamina. Ergotamina no es un alcaloide, vendría a ser un ácido. Y este principalmente se caracteriza por ser un agonista antagonista. ¿Por qué? Tiende a tener efectos agonistas sobre receptores de serotonina, dopa y alfa, pero tiene acción antagonistas en receptor serotonina, este 5-HT1. ¿Ok? Y la ergotamina principalmente se usa para tratar migrañas, ya les dije. Se usa bajo este efecto de cefalea, pues va a causar una acción vasoconstrictora, pero preferentemente sobre el cerebro. Y bueno, tiene receptor. Ese está mal. Tiene antagonistas. Antagonistas de H1. El sobre el todo. Ya. Esa es la principal comparación. Acuérdense, siempre, cuando hablen de alcaloides de ergot, acuérdense siempre se va a tratar principalmente sobre vasoconstricción. Por lo tanto, su principal uso es la hemorragia postparto. ¿Y de quién hablamos principalmente? Ergometrina, que tiene preferencia por el útero, a comparación de la ergotamina, que tiene preferencia por el cerebro. Así vamos bien. Vamos a tomar otro break también de 5 minutos.
y vamos a terminar con topolíticos, ¿vale? Volvemos 19. Dudas me dicen cualquier cosa. Ya vamos con la parte final del tema. Ahora vamos a hablar de los tocolíticos, ¿ok? Ya he dicho antes, tocolíticos habla de uy, inhibición de las contracciones.
Uy, ¿qué pasó con mi lápiz? Contracciones. ¿En qué casos principalmente? En un parto prematuro. O sea, antes de las 37 semanas. Ya, vamos a comenzar con los tocolíticos, que son fármacos que ya hemos visto durante todas las clases. Agonistas beta 2 ya, este lo hablamos en parte del sistema nervioso central o autónomo, me parece. Van a ser fármacos que directamente son agonistas del receptor beta 2. El beta 2 se va a encontrar también en el útero, por tanto, tienden a principalmente inhibir las contracciones y dilatan propiamente el músculo. ¿Ok? Principalmente se usan entre la semana 24 y 32. Esto acuérdense bien, la semana sí, acuérdense porque suelen preguntar esto. Y el mecanismo de acción es mediante proteína G. ¿Cuál G? GS. ¿Qué hace la proteína GS? A ver, vamos a hacer memoria un poco. La GS lo que hace es... Ay, perdón. Ya. GS lo que hace es aumenta adenilatos ciclasa. Adenilatos ciclasa lo que hace es convierte ATP en AMP cíclico. Y AMP cíclico lo que hace es aumenta lo que es pKa. Entre las muchas acciones que tiene pKa, pKa también se encarga de disminuir MLCK. Esta es la que activa la cadena de miosin. ¿En dónde? En el músculo liso uterino. Por lo tanto, esta acción de pKa nos va a llevar a la acción de tocólisis. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Am, ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Creo que sería todo. O sea, principalmente esta acción, ¿ok? PK. Sí, ya sé. Ah, ya, no, no, no. AMP cíclico también lo que hace es, a nivel de vasos, lo que hace es disminuye la entrada de calcio en vasos. Y lo que hace es vasodilata. Casi me olvido. Ese es de una proteína beta 2. Por eso el beta 2 se nos habla de una vasodilatación y una relajación. Ya, ya decía yo, qué raros. Creo que había algo más. Ya. Los dos principales fármacos que se usan como agonistas beta 2 en la tocólisis es terbutalina y ritorina. Primero vamos a hablar de la terbutalina. Terbutalina no es tan selectivo por lo que vendría a ser el útero. Por lo tanto, tiene efecto tocolítico y broncodilatador. Su vía de absorción puede ser intravenosa y oral, que principalmente se usa oral en uso ambulatorio. Su inicio de acción vía intravenosa es de 5 a 10 minutos y tiene una duración de hasta 4 a 6 horas. Ok, es bajo selectivo. ¿Qué significa esto? No activa únicamente o no actúa únicamente en el útero. Tiende a actuar también en otros sistemas, por ejemplo, el sistema cardíaco o el sistema pulmonar. José, ¿por qué sistema cardíaco si dijiste que es un agonista beta 2? Porque si tú aumentas la dosis de terbutalina, pasas de ser un efecto beta 2 a tener un efecto, ¿cómo se llama? Un efecto sobre beta 1. Entonces, al tú aumentar las dosis, me podrías dar taquicardias o lo que más se ve es arritmias. ¿Ok? Ahora vamos con la ritorrina. Esta es la más exclusiva porque únicamente va a actuar sobre el útero. O sea, tiene una alta selectividad por el útero. No se usa como broncodilatador. Su uso es exclusivo para el útero como tocolítico. Su única vía de administración es intravenosa, por lo tanto, ya no es un uso ambulatorio. Hablamos más que todo de un uso
hospitalario. Un inicio de acción rápido también, 10 a 20 minutos con una duración de 2 a 6 horas. Mm, y lo mismo, también puede producir efectos adversos de beta 2 a beta 1. Vamos a hablar de efectos adversos maternos y efectos adversos fetales, principalmente. Maternos, ¿qué hace? Aumenta frecuencia cardíaca. ¿Cuándo? Cuando aumentas la dosis y tienes un efecto beta 1. Temblores. Este es un efecto característico de las personas que usan agonistas beta 2. Como efecto adverso tiene temblores en las manos. Edema agudo de pulmón también es común en personas que usan beta 2, principalmente por una baja presión y que te puede provocar edemas, o sea, aumentas la presión hidrostática con el aumento de flujo sanguíneo y normalmente se almacena fuera del vaso y me provoca un edema. Y arritmias también por efecto de beta 1. Efectos fetales. ¿Qué pasa en el feto? También puede atravesar la barrera placentaria. Por lo tanto, me puede causar tanto aumento de la frecuencia cardíaca fetal, me puede provocar cambios en la conducción del corazón, también por efecto beta 1, y se ha probado que tiene capacidad de provocar autismo. Hasta ahí vamos bien. Seguimos con los bloqueadores de calcio. Y ese también lo vimos. El bloqueador local, si me acuerdo, lo vimos en antihipertensivos. Sí, antihipertensivos. Ya. ¿Cómo actúa el bloqueador de calcio? O bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es el bloqueador de calcio? Es un fármaco que actúa sobre los canales de calcio tipo L que están presentes en el músculo liso. Cuando tú disminuyes la cantidad de calcio en el músculo, lo que hace es disminuyes la contractibilidad. Esa es la ciencia de este fármaco. Va a disminuir la contractilidad porque disminuye la entrada de calcio. Este es un bloqueo reversible. ¿Ok? Y acá es el mecanismo de acción. Este es el canal de calcio, canal tipo L. Y el bloqueador de calcio se une acá y bloquea que el calcio entre. Si bloquea que el calcio entre, no aumenta el calcio desde retículos sarcoplasmáticos, no hay liberación de calcio y no hay acción de la miosina sobre la actina. Se clasifica esta que puedo usar principalmente a partir de las semanas 32 y 34. Esto acuérdense las semanas siempre. Este se usa 32, 34. Y vamos a comenzar hablando del nifedipino. ¿Ok? Nifenitido es un bloqueador de calcio clásico. ¿Por qué digo clásico? Ahorita vamos a ver comparado con el otro. Bloquea canal de calcio tipo L en las células musculares. Por lo tanto, inhibe la contracción porque no va a permitir la interacción entre miosina y actina. Ya, ¿qué más podemos decir? Ya, podemos encontrar la vía oral, podemos encontrar la intravenosa y me parece que también subcutánea. Subcutánea. Tiene una duración corta porque su vida media es de 2 a 4 horas, pero tiende a tener un inicio de acción rápido, que es a partir de los 20 minutos. Tiene una amplia distribución por los tejidos, por eso el nifedipino se puede usar para otras causas. Se puede usar como vasodilatador periférico. ¿Y en qué caso nos ayuda? Hipertensión, angina, etc. O sea, nos ayuda a todo esto. Efectos adversos del nifedipino, principalmente tenemos hipotensión por la misma vasodilatación que ocurre sobre el músculo liso vascular.
disnea, edema agudo de pulmón también por la vasodilatación, cefaleas por la vasodilatación del cerebro y en efectos neonatales no se ha encontrado. Puede ser bueno para los neonatos. Ahora vamos a ver el sulfato de magnesio. ¿Qué es el sulfato de magnesio? No se considera como un bloqueador típico porque no bloquea. Lo que hace es compite con el calcio para entrar a la célula. Y lo que hace al competir es reduce la entrada de calcio. Por lo tanto, al reducir la entrada de calcio es que me da mi efecto de relajación del músculo uterino. ¿Ok? Otro efecto que tiene, porque tiene dos efectos, lo que hace también es disminuye la liberación de ACH, acetilcolina. ¿Por qué? Porque también se encarga de disminuir la excitabilidad, la excitabilidad en los músculos. Disminuye acetilcolina. Y también me va a dar mis principales efectos adversos. Este es el que me da los efectos adversos, ¿ok? Ah, dato. Al inhibir niveles de acetilcolina, se le conoce al sulfato de magnesio como un neuroprotector. Ahorita vamos a ver por qué. Principalmente se da vía intravenosa o intramuscular. Tiene una duración prolongada con un inicio de acción de 10 a 20 minutos. Este sí es obligatorio que tiene que ser monitoreado porque puede haber una toxicidad. Y, reduce el riesgo de parálisis cerebral. Esto por su efecto neuroprotector, porque disminuye la excitabilidad por parte de acetilcolina. Perdón. Y ahora sí, vamos a hablar de los efectos adversos. Vamos a comenzar con los maternos. ¿Qué me produce de forma materna? Intoxicación. ¿Qué me conlleva a tener una intoxicación por sulfato de magnesio? Lo que hace es principalmente disminuyes los niveles de acetilcolina. Si tú disminuyes los niveles de acetilcolina, disminuyes la acción de los músculos. Y acá vamos a tener dos efectos. Depresor del sistema respiratorio y depresor del sistema cardíaco, que puede llevar ambos a un paro y posteriormente a la muerte. Por eso se dice que tienes que estar monitoreando por este efecto de la intoxicación. Reflejos teninosos disminuidos, también ligado a la idea de que disminuye ACH, que es el principal encargado de los reflejos de los músculos. Tenemos intolerancia al calor y el paro respiratorio cardíaco que se da por la intoxicación. Ahora, en la parte fetal puede causar lo mismo. Depresión respiratoria, depresión motora, hipotensión también, y me puede causar pérdida ósea fetal. ¿Ahí vamos bien? Ya. Ahora, no faltaba. Si, como, si el que ayuda con las contracciones son las prostaglandinas, el que inhibe la liberación o, bueno, la síntesis de prostaglandinas también es considerado como un tocolítico. En este caso, los AINES. ¿Ok? Bueno, ya hemos tenido clase de AINES. Hablamos de que son antiinflamatorios no esteroideos que van a inhibir la acción de los COX. COX vendría a ser una enzima que se encarga principalmente de la producción de prostaglandinas, que son responsables, ya dije, de las contracciones y de la excitabilidad. Entonces, si tú disminuyes COX, disminuyes prostaglandinas. A ver, vamos a ver.
Acá es donde actúa el AINES. Si tú disminuyes COX, vas a disminuir lo que son prostaglandinas. Y las prostaglandinas son importantes para la contracción excitación. Pero como tú no tienes, tú no vas a tener ninguno de esos dos efectos. ¿Ok? El principal fármaco que vamos a usar es la indometacina. Vamos a empezar a hablar de la indometacina. La indometacina es un inhibidor de COX, no selectivo. O sea, puede actuar tanto como COX-1 como COX-2, pero tiene su preferencia en COX-2, porque COX-2 se encarga de la segregación de prostaglandina E2, y esta es la que me ayuda en la contracción. ¿Ok? ¿Qué puedo decir? Se da vía oral o intravenosa, tiene una biodisponibilidad del 100%, unión a proteínas del 99%, o sea, tiene una alta unión a proteínas, tiene la capacidad de atraviesa barrera placentaria, y su uso está limitado a 24 y 48 horas. ¿Por qué el uso de indometacina está limitado? Por el concepto de conducto, ducto, por el concepto del ducto arterioso neonatal. ¿Qué es el conducto arterioso neonatal? Me preguntarás. Es un canal entre las aurículas del corazón del neonato que se encarga de transportar sangre de aurícula hacia la aurícula. ¿Por qué? Porque recuerda que el pulmón aún no funciona. Por lo tanto, no puede haber una oxigenación en el pulmón aún. Por eso, la sangre materna va a ser la que le dé el oxígeno al bebé. Y por eso va a haber este conducto arterioso. ¿Quién mantiene abierto este ducto? Las prostaglandinas. Si tú usas un AINES, tienes el riesgo de cerrar este conducto. Si tú cierras este conducto, se puede traducir en hipertensión pulmonar del neonato. ¿Ok? Principalmente por el uso de AINES, porque vas a inhibir las prostaglandinas. Ya, ya. ¿Qué más? Bueno, todo sobre COX-1 y COX-2. Ya, vamos a ver los efectos adversos para ir terminando. Tiene efectos adversos maternos y fetales. ¿Maternos cuáles? Úlceras péptidas. Recuerden, COX-1 es un COX fisiológico protector. Fisiológico protector. Si tú inhibes COX-1, lo que haces es disminución de la producción de moco en el estómago, lo que me da paso a lo que vendría a ser las úlceras pépticas. ¿Ok? En la parte del neonato, sus dos principales efectos es cierre del ductus arterioso, que ya lo expliqué. Los AINES tienden a cerrar este ducto porque inhiben las prostaglandinas y tienden a dar oligohidramios. ¿Qué es el oligohidramios? Significa que disminuye la producción de lo que vendría a ser este líquido amniótico en la placenta. No, en la placenta, claro, en el útero. ¿Para qué me sirve el líquido amniótico? El líquido amniótico es importante debido a que el líquido amniótico se encarga de amortiguar golpes, permite el movimiento del bebé y ayuda en la maduración de los pulmones. ¿Ok?
tiene esos tres efectos el líquido amniótico. Si tú disminuyes la producción de esto, escucha, toma. Tenemos cardiopatía congénita, ya esto es algo congénito. Y la hipertensión pulmonar, que ya dije que es por el cierre del ductus arterioso. Ya. Ahora sí, ya vamos con el último. Vamos a hablar de los antagonistas de oxitocina, que principalmente vamos a hablar del atosibán. ¿Qué es un antagonista de oxitocina? Como su propio nombre dice, va a antagonizar lo que vendría a ser los receptores OTR. Mira, acá tenemos la oxitocina que se une normalmente en su receptor. Pero el atosiban lo que hace es va a competir por este lugar. Por lo tanto, no va a haber una entrada de calcio y no va a haber lo que es la contracción. Este fármaco aún falta por investigar, ¿ok? Es algo reciente. Por lo tanto, más que todo quiero que entiendan su efecto, que compite por los receptores de oxitocina a nivel del útero, lo cual va a retrasar el trabajo de parto. Perfecto. Y las mamás. Pero este efecto no importa. El atosiban lo que se relaciona es que este era considerado como un agonista parcial, pero creo que mejor es decirlo antagonista, ¿ok? Antagonista de los receptores de oxitocina. Este antagonismo lo que me va a hacer es disminuir la entrada de calcio y por lo tanto me va a retrasar el parto. Es principalmente administrado vía intravenosa y tiene un monitoreo continuo. El atosiban es atractivo porque no tiene muchas contraindicaciones, pero principalmente también no tiene contraindicaciones porque faltan estudios. Faltan estudios, ¿ok? Y además no ha sido aprobado en Estados Unidos, ha sido aprobado en la Unión Europea, Asia, pero en Estados Unidos aún no, ¿ok? Y bueno, como principales efectos adversos, pucha, náuseas, vómitos, cefaleas, mareos, hiperglucemia no tocó mucho. Y en fetales, no tiene principales efectos en el feto. ¿Ok? O sea, no suele ser tan malo para el feto. Y nada, con eso terminamos tocolíticos, chicos. Ya tenemos la bibliografía. Así que estaríamos cerrando la clase de hoy. Hemos visto tocolíticos y ocitóxicos. Principalmente tocolíticos no lo toqué tanto porque ya viene a ser fármacos que ya hemos visto. Hemos visto agonistas beta 2 canal de calcio, AINES, hemos visto todos, hemos visto. O sea, quería más que todo que entiendan no cómo actúan, sino los efectos que trae cada uno y cómo es que a nivel de qué semana actúa cada uno. ¿Ok? Acuérdense de eso siempre. Y nada, algunos datos específicos que siempre pongo por ahí, que siempre resalto, vayan viéndolos. Y nada, chicos, sería todo el día de hoy. Voy a cerrar la clase, voy a parar la grabación y le estaré pasando el post-test. Y bueno, ya vemos. La siguiente clase, bueno, la última va a ser sobre uy, antibióticos y ya con eso cerramos el APP. Y ya veo si continúo o no continúo. Ya, le estoy pasando el post-test. Los estamos viendo en otra clase, chicos. Cuídense.